Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla, última hora del Fútbol Club Barcelona. Vamos con la ultimísima hora de los dos casos, lógicamente, más importantes. Ferran Torres, acuerdo total y absoluto con Here We Go de Fabrizio Romano, incluido. Y Rodri, oferta rechazada del Barça y rumores que apuntan a dificultades en las negociaciones, pero todo podría estar mucho más cerca de lo que parece, ¿vale? Quedaros durante el vídeo porque os traigo toda la información comprimida. Esta es la noticia que saltaba hace apenas un par de horas. La confirmación de la prensa que no oficial, del acuerdo total y absoluto de Paris Saint-Germain Fútbol Club Barcelona por Ferran Torres. Última hora, Ferran Torres al Paris Saint-Germain, here we go. Acuerdo confirmado para el héroe de la final del Mundial, mientras el Barça recibe una cantidad de 50 millones de euros del Paris Saint-Germain. Ferran solo quería el París y el acuerdo se ha cerrado tras estar en las etapas finales durante varios días. Todo hecho. Diferentes medios hablan que es un poquito menos de 50 millones, 48,5 al parecer, pero una cantidad sin variables, una cantidad íntegra. De este modo, teniendo en cuenta que al Barça le quedan 11 millones de euros por amortizar de Ferran y que también se ahorra unos 11 o 12 millones de euros de salario, prácticamente esas dos cantidades se compensan entre sí y el Barça abre una brecha de 50 millones de euros favorables para inscribir futbolistas dentro de su fair play financiero, ¿no? Una operación clave por si andaba ahí raspadito el tema. Como todos sabéis, mañana tendréis el vídeo del límite de coste de plantilla disponible. Es clave ese vídeo para que entendáis todo lo que pasa. Quiero que entendáis todo lo que pasa. No sé cómo lo voy a titular el vídeo, ¿no? Fair play financiero del Madrid explicado o el límite de coste de plantilla disponible. Este concepto es absolutamente vital. Si estás en esa justa cantidad del límite de coste de plantilla o por debajo, estás en la norma 1.1. Si te pasas €1, estás excedido y no estás en la norma 1:1. ¿Vale? Es la gran diferencia. Si estás muy por debajo, entonces tienes un colchón para para inscribir futbolistas sin necesidad de vender a ninguno, hasta que llegues precisamente a ese límite de coste de plantilla. ¿Vale? Es algo que quiero que os quedéis un poco, pero mañana lo veréis mejor en un vídeo con el ejemplo del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona que os traigo, pues para ayudaros a entender de la mejor manera posible. Espero que al menos muchos pues encontréis didáctico el vídeo y que os haya servido para entender algo que llevan intentando pues 4 o 5 años explicarnos y que no entiende ni Cristo, ¿verdad? Os lo leo de Diario Sport también, que es quien cuenta lo de los 48,5 millones, ¿no? El club blaugrana cierra el traspaso del de Foyos e ingresará 48,5 millones. Nos lo cuenta Tomás Andreu, ¿no? Que nos hablaba de, bueno, después de varios días de intensas negociaciones en que ambas entidades han estado muy cerca de entenderse, tras rechazar el club catalán una primera oferta parisina de 40 más 10 en variables, finalmente hay acuerdo total. Y diréis vosotros, hombre, pero será mejor 40 fijos en más 10 en variables, ¿no? Puede llegar a cobrar 50 y no 48,5. Bueno, primero, los 10 en variables, los variables no siempre se dan. Y segundo, el Barça solo computa la parte fija. Las variables se computan a modo de fair play financiero solo cuando esas variables se dan y se cobran. Por lo que con este contrato, con esta venta, el Barça va a computar 48,5 y del otro modo solo computaría 40. Siempre hablando de fair play financiero. Ojo.
El internacional valenciano pondrá en las próximas horas rumbo al Parque de los Príncipes para ponerse a las órdenes de Luis Enrique en el vigente campeón de la Champions. Hansi Flick y la dirección deportiva azulgrana habían otorgado un permiso especial al jugador para no ejercitarse ni miércoles ni jueves con el grupo. Ferran Torres, al igual que el resto de los jugadores mundialistas, tenía fijado como tope el día 12 para agotar sus vacaciones y reincorporarse a la dinámica de los entrenamientos. Sin embargo, para evitar cualquier contratiempo que pudiera truncar la operación con el Paris Saint-Germain, el club optó por liberar al delantero y no poner en riesgo la venta. Las conversaciones entre las directivas del Barça y Paris Saint-Germain han llegado a buen puerto a lo largo del día de hoy. La cifra final del traspaso se ha sellado por un montante fijo ligeramente inferior a los 50 millones de euros en una operación que no incluye variables. En las próximas horas, Ferran Torres viajará a París para someterse a la correspondiente revisión médica, firmar, etcétera, etcétera, etcétera. El Barça lo que pidió fue velocidad, celeridad a la entidad parisina, por un lado para agilizar las inscripciones y por otro porque se necesita músculo económico para las grandes operaciones que se deben afrontar, la de Rodri, el delantero y el resto de objetivos de mercado. Se ha dilatado un poco el desenlace para coincidir esta semana con la final de la Supercopa Europa. Se ha dilatado este desenlace por coincidir con la final de la Supercopa, que el cuadro de Lucho ganó al Aston Villa ayer por 2-1. Bien. Buena noticia, pero espero que se haga oficial lo más tarde posible. Ya sabéis lo que yo digo. Esta noticia, como se haga oficial ya, mete al Barça en un lío de 3 pares de cojones. ¿Por qué? Porque se queda sin ningún delantero. Sin ninguno. Sin ninguno. Y eso significa presión. Presión que nos van a meter los adversarios. Mucha presión a la hora de ir a fichar ese delantero que tiene que ser Mikautadze. Es que yo no entiendo nada. No entiendo nada. Es el mejor de todos. Ya no es que sea Julián. Julián, no es que sea que estoy harto de Julián. Es que Mikautadze es mejor que Julián. Los números que ha hecho con el Villarreal son mejores que los de Julián. Mikautadze ni siquiera lanza los balones parados en su equipo. A pesar de ello, 13 goles y 5 asistencias en Liga. Debutando en España. 25 años solo. Para mí no ofrece ninguna duda, pero bueno, veremos, ¿no? Vamos con el tema Rodri, que es el que ahora mismo nos ocupa y preocupa un poco, porque salen diferentes noticias, ¿no? Sky, giro radical en el caso Rodri. El centrocampista español habría comunicado al Manchester City que no forzará sus salidas si el Barça no alcanza las exigencias económicas del club inglés. ¿Y cuáles son esas exigencias? Porque aquí hablan de 60, 70, 80, 90. ¿Cuántas son las exigencias? Ya empiezo ya a estar harto, ¿no? Uno empieza ya a estar hasta el gorro, ¿no? Vamos a ver qué dicen aquí. Precisamente es este el canal, Sky Sport News. Urgente, el Manchester City ha rechazado una nueva oferta de 55 millones de libras por Rodri. Ayer dijimos que se esperaba que le basen su oferta entre 50 y 60 millones de libras. Vale. ¿Cuánto quieren? Joder. ¿Cuánto quieren? Siguen hablando de 80 millones de euros. 55 millones de libras es alrededor de 65 millones de euros. Veremos, ¿no? Veremos si la siguiente oferta del Barça ya, esperemos si sea definitiva. Esperemos que sea definitiva, ¿eh? En cambio, aquí Mundo Deportivo da más detalles sobre lo que han dicho también en Sky Sports, ¿no? Cifran en 5 millones de libras la diferencia Barça-Manchester City por Rodri, ¿vale? Según Sky Sports, el club de Manchester pide al menos 60 millones de libras, 70 de euros, como precio fijo por el centrocampista español, más los variables, y el Barça ha llegado a 55 millones de libras, 64 millones de euros en el fijo. Estamos hablando de 6 millones más. 6 millones más, ¿no? Parece difícil que la operación se caiga por 6 millones, con lo cual la próxima oferta del Barça, seguro, si esto es cierto, va a ser la buena, la definitiva. El Barça sigue insistiendo en fichar a Rodri, 30 años, pero se está encontrando con una postura férrea del Manchester City. El club azulgrana tiene el gran aval de la decisión del jugador
de actuar a las órdenes de Hansi Flick la próxima temporada. Pese a quedarle un año de contrato, sin embargo, el City no quiere venderle por menos de 60 millones de libras de fijo, unos 70 de euros, y en esos parámetros están las negociaciones según apunta Sky Sports, ¿no? Pues nada, esta es la realidad. Esto es lo que nos cuentan desde Inglaterra y esto es lo que nos cuentan los medios de aquí. Yo creo que va a salir, que se va a hacer esta operación. A mí me preocupa la del 9. Yo iría por Mikautadze porque no va a ser fácil ficharle del Villarreal. Va a haber que preparar 65 millones de euros. 65 millones de euros. Entre Rodri y Mika probablemente se irían alrededor de 140-150 millones de euros. Son dos fichajes muy importantes. Para mí la plantilla no va a quedar perfecta. Para mí, para que quede perfecta, sería con el fichaje de Rodri y el de 2 delanteros, ya lo sabéis, el de 2 delanteros, pero habrá que conformarse con uno. Ojalá sea Mikautadze. Tiene que ser un delantero de garantías y para mí el de Georgia es el único fichable que me las ofrece. Yo estos 3 soldis y esta gente no sé ni quién cojones es. Tienen unos números de mierda y al lado de Mikautadze no ofrecen ni una sola garantía. Mikautadze, talento, mucha definición, mucha asociación, mucha calidad y sobre todo ha demostrado ya su potencial aquí, en la Liga Española y para mí eso es fundamental. Ojalá mañana sea, por fin sí, el día de Rodri. Muchas gracias, Ferran, por todo y que te vaya bien en el Paris Saint-Germain, pero peor que en el Barça. Un fuerte abrazo del Rasoda Blaugrana, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!